No! ¡Qué muerto! Ahí falta un Julio Grondona, alguien con mano dura. ¿Qué estás mirando? ¿El sorteo de grupos del Mundial? No, ¿qué Mundial? Acá, el muerto este que perdió al Bridge. Ay, estoy tan caliente que le voy a sacar un plan a alguien. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Son días de mucha tensión, a nivel local y a nivel internacional. Nos vamos a meter en instantes con lo que hace minutos nada más surgió de la reunión de cúpulas sindicales y empresariales en el Ministerio de Economía, pero no sin antes ir a lo global. Este fin de semana nos estremecieron, me parece a todos los que nos sentimos todavía humanos, las imágenes de los muertos en las calles de los suburbios de Kiev, de donde se retiraron tropas rusas y dejaron un tendal de muerte, no solo por bombardeos, sino también cuerpos de civiles maniatados, imágenes truculentas en sótanos, realmente una postal de la más absoluta barbarie. Ahora, en paralelo a esa retirada y a lo que parece ser un estancamiento del avance ruso allí en Ucrania, en la invasión, lo que se vive en Rusia es todo lo contrario. El mundo empieza a preguntarse algo después de las severas sanciones que interpuso Occidente en medio de las visitas que lleva adelante el funcionariado de Joe Biden norteamericano a toda Europa del Este. Lo que empieza a preguntarse es: ¿y si Putin gana la guerra? Parece ser una guerra imposible de ganar, difícil, porque, claro, la anexión de toda Ucrania, la destrucción de todo el territorio, bueno, por más diferencia que haya entre el poderío ruso y el ucraniano, una diferencia, para darles una idea, de PBI per cápita de 3-1, no es sencilla en un contexto como el actual, donde además la resistencia es mucha. Y sin embargo, Putin está así en este momento. Está de vuelta en su pico de popularidad. Toda la popularidad que había perdido con las manifestaciones contra la guerra volvió. El rublo, que se había devaluado tremendamente a partir de las primeras sanciones occidentales, volvió a su nivel previo a la guerra. Lo que había subido el dólar bajó al calor de controles de capitales, al calor de medidas de emergencia, por supuesto, también, pero en parte, a partir de esta vuelta a cierta normalidad en Rusia, luego de que las sanciones, por el exceso que tuvieron también, por lo infundado que fue que sacaran a Rusia del Mundial, que la corrieran al número 1 del tenis mundial de las competencias por simplemente ser ruso, de que prohibieran Tchaikovsky en conciertos, de que, bueno, en fin, una serie de actos de rusofobia, más allá de, como digo, la condena a una invasión absolutamente intolerable e injustificable en términos del derecho internacional. Putin está así. Está con una economía que empieza a responderle, con una política que dejó de mostrarle su peor cara, su peor senio, y el riesgo es que se extienda la guerra. Más allá de quién gane, el riesgo es que los impactos económicos globales, los que sentimos acá, sobre todo en el precio de los alimentos, se extiendan en el tiempo. Fíjense lo que pasó hoy. Hoy volvió a subir el trigo a nivel internacional. La soja, que la semana pasada había caído, se arrima nuevamente al umbral de los $600 por tonelada. Y hay muchos rusos que empiezan a decir: ¿sabes qué? Tengo un auto alemán, pero podría tener uno chino o ruso. Uso un celular hecho en China, pero diseñado en Estados Unidos, y tranquilamente podría usar uno de tecnología china. Esa idea de bloques que se vuelven a separar es la que motivó este mismo fin de semana a Francis Fukuyama. ¿Se acuerdan de Francis Fukuyama? El del fin de la historia. A decir, quizás estemos ante el fin del fin de la historia.
Un tipo que ya había revisado sus ideas, obviamente, que tuvo su apogeo ahí en la caída del muro de Berlín, cuando dijo la democracia liberal es la forma definitiva de gobierno de todo el mundo y no hay nada que frene el avance de Occidente de acá en adelante. Bueno, duró 20 años esa ilusión. Después empezó a verse tironeada, primero por ataques terroristas y ahora por una parte del mundo que empieza a decir, che, no sé si es la forma definitiva. Putin es la muestra de eso. Lo que muchos pierden de vista, también en la soncera de creer que Rusia es la antigua Unión Soviética, como si no fuera Putin el que este fin de semana también celebró el triunfo de Víctor Orbán en Hungría, un ultraderechista que está en contra de los inmigrantes, de los homosexuales, de toda forma de disidencia de lo general. Bueno, muchos creen que Putin es, no sé, Khrushchev o Stalin y que Rusia es la Unión Soviética. Nada de eso. Es más, desde la caída del muro y por el desguace que hubo del Estado soviético a manos de los oligarcas amigos de Putin, que no son comunistas, todo lo contrario, a Rusia le pasó esto, que destaca este fin de semana The Economist. El PBI en billones de dólares, en paridad de poder adquisitivo, desde la caída del muro de Berlín, cuando estaban parecidas China y Rusia, mirá lo que le pasó. Más que sextuplica el PBI chino al ruso actualmente, apenas 30 años después. Es otra forma de cuestionamiento a esa democracia liberal que Fukuyama decía es la forma de gobierno definitiva, porque China pegó este subidón de la mano de la planificación centralizada. Un capitalismo que no es comunismo tampoco, pero que es un capitalismo administrado desde el Estado, centralizadamente. Rusia, en cambio, fíjense el estancamiento que sufre. Hoy Rusia, si bien generó un desbarajuste mundial, es un país del tamaño de México. No es una potencia comparable a Estados Unidos. La que sí es comparable a Estados Unidos es China, claro. ¿Y por qué importa esto? Porque a nosotros esta guerra nos puso patas para arriba. Hay ventajas y desventajas para la Argentina. En este momento todo parece ser desventaja. Pero en términos del balance de pagos, en términos de la balanza comercial, acá lo que vas a ver es el impacto en verde y en rojo de estos cambios en los precios relativos. Aumento brutal de la energía, aumento también de los granos, de los cereales, en general de la proteína vegetal. Y fíjate, acá lo tenés. El trigo, solamente por el trigo, en millones de dólares, por la exportación de la próxima campaña, se supone que podría acarrear eso, 2.500, casi 2.500 millones de dólares más, según estimaciones que hizo el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. La soja, casi 2.000 millones, el maíz, casi 1.000, otros cultivos que también subieron, cerca de 600 millones de dólares. Ahora, ¿el problema cuál es? El gas. Mañana por la noche llega el presidente Luis Arce de Bolivia, se va a reunir el jueves con el presidente Alberto Fernández, y va a aliviar un poco esta cuenta, que podría estirarse hasta 10.000 millones de dólares, si no fuera porque Bolivia puede emparchar un poco, porque de repente se puede tensar y extraer más gas de vaca muerta. Está todo al límite, ¿no? Pero lo que falte va a haber que traerlo en barcos carísimos, que se están comprando los alemanes, gente con mucha más plata que nosotros. También el gasoil y el fuel oil que usan las centrales térmicas está volando en precio. Se está viendo en toda la Argentina que falta gasoil. Claro, las petroleras lo venden a pérdida. Con la cosecha se demanda más. El crecimiento de la economía también hace que se demande más. Y la especulación, cuando falta, hace que otro plus aparezca. Ahí tenés el impacto negativo, más el impacto negativo de otras importaciones. El saldo termina siendo medio neutro por ahora, salvo que se complique más la cuestión energética. El punto débil, el talón de Aquiles nuevamente de la economía argentina. Fíjate vos cómo todo esto tiene que ver con lo más urgente que ocurre hoy en la Argentina, que es la inflación. La inflación ya no es la del escalón de Macri, lo que dejó Macri, que fue subir del 25-30%, que tuvo el kirchnerismo, el segundo y tercer kirchnerismo, como diría Matías Culfas, al nivel del 50-50 y pico. Ahora estamos
todos discutiendo una inflación que va a ser del 60, 65, quizás 70%. Y entonces empieza a influir, en el caso de cada paritaria, cuándo se da el aumento. No tanto cuánto es el aumento anual, sino cuándo. Algo que están discutiendo ahora también en el Congreso con la ley de alquileres. Y según cómo cada sindicalista consigue que se ubiquen las cuotas de un incremento, es que termina ganando o perdiendo incluso con el mismo porcentaje. Le llaman la integral de los salarios, por la forma de la curva. Fíjense, acá lo grafiqué también en función del último informe del Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz. Si la integral es así, o sea, tiene los mayores aumentos al principio, ahí tenés una ganancia en términos salariales. Si en cambio al principio aumenta poco y luego al final le empata los precios, hay una pérdida, que es lo que pasó durante todo el año pasado. Si vos comparás diciembre contra diciembre, el gobierno dice los sueldos, por primera vez después de 3 años, le ganaron por poquito a la inflación. ¿Y por qué está esta sensación de que todos perdimos igual? Está esta sensación porque la mayoría de los convenios tenían las cuotas más jugosas al final. Entonces, la gente que estaba bajo esos convenios terminó durante casi todo el año perdiendo y recién al final recuperando. Hoy hubo una reunión en el Ministerio de Economía donde precisamente se habló de esto. Terminó ahora, después del atardecer. Ahí están viendo los miembros de la CGT y de la UIA que se sentaron a la mesa, una sola mujer, todos los demás varones. La mujer es Melina Malimache, la jefa de gabinete del ministro de Economía. Todos los demás son los sindicalistas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el de Producción, Matías Culfas, y también Martín Guzmán. Hubo un no anuncio después de esta reunión, que fue que se van a adelantar las discusiones de las paritarias que todavía falta para que se reabran. No que van a aumentar el monto del aumento salarial, no que va a haber un bono por única vez de 10.000 pesos, como se habló, tampoco que va a haber un aumento por decreto, como podría haber sido la gran Lavagna, digamos. En su momento Lavagna, recordarán, 2002, 2003, 2004, primero con Duhalde, después con Néstor Kirchner, ordenó a los empresarios que den un aumento por decreto. Bueno, nada de eso ocurrió. Hubo un anuncio de una canasta, otra canasta más de precio de referencia y el compromiso de adelantar la discusión. Claro, a esta mesa, ahí lo están viendo hablar, se sentó recontraempoderado Daniel Funes de Rioja. Un Daniel Funes de Rioja, ahí está Pablo Moyano. En un ratito Lua Isikov va a hablar del voltaje político que recorrió esta mesa del lado sindical, sobre todo donde hay mucha presión de las bases diciendo, señores, nos estamos muriendo de hambre. En algunos casos la presión se tradujo en eyección de algunos dirigentes, como Antonio Caló, después de 20 años. Ahora, el que llegó empoderado es Funes de Rioja, que ahí lo ven sentado, ahí lo ven hablando, que acaba de ser reelecto en la COPAL. En la COPAL, que es la Cámara de Alimentos, lo reeligieron a Funes de Rioja mostrando los dientes, porque Funes de Rioja es un duro, que dijo no a los controles de precios, no a ninguna forma de decreto que condicione aumentos. Y del otro lado, nadie le levanta mucho la voz. En ese contexto es que empezaron a resonar los ecos de los años 80. Empezaron a resonar el fin de semana, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contó que le regaló un libro al presidente Alberto Fernández sobre la fallida experiencia de Juan Vital Zurruil en el Ministerio de Economía. El libro es Diario de una temporada en el quinto piso, es de Juan Carlos Torres, se agotó el fin de semana en todas las librerías de cadena, está número 1 en ventas online también. Y el libro relata, en boca de este sociólogo, que estaba ahí en el Ministerio de Economía, las desventuras de un plan económico apadrinado por el Fondo Monetario Internacional, el Plan Austral. Lo que pasa es que lo que volvió de los 80 es un debate que ahora vamos a debatir, vamos a intercambiar con Facundo Manes sobre esto, un hombre que
justamente tiene la expectativa de ser candidato a presidente por el radicalismo. Bueno, apareció la tensión que en los años 80 expresó el recambio del Bebe Greenspoon por Zurruil. Los más grandes lo recordarán. Estos dos ministros de Alfonsín. El primero, Greenspoon, un heterodoxo combativo que se le plantó al Fondo Monetario, que le dijo a los bancos que no les iba a conceder lo que querían y que terminó después de 14 meses expulsado por ese poder financiero que no se lo bancó ni un poco. Venía de Martínez de Oz, venía de los milicos, ¿no? De la dictadura. Lo reemplaza después de que tuvo 25% de inflación en un mes, más del 700% en el periodo de 14, 15 meses que estuvo, lo reemplaza Zurruil, que consigue temporariamente estabilizar la economía, especialmente la inflación, pero que después termina abandonado por el Fondo Monetario y también corrido por un vendaval inflacionario, a donde después terminó Pugliese, donde después terminó también brevemente, muy brevemente al final, Jesús Rodríguez. Esta semana tuve la chance de hablar con Jesús Rodríguez. Con Zurruil lamentablemente ya no se puede, falleció, con Greenspoon tampoco, pero pude conversar con Jesús Rodríguez sobre esto y preguntarle si, como dijo Cristina Fernández, es de estricta actualidad el libro de Torre que le regaló al presidente Alberto Fernández. Esto me dijo. Hay académicos que discutieron por qué el Plan Austral, que fue ese intento heterodoxo del presidente Alfonsín y del ministro Zurruil, se frustró, a diferencia de un plan muy parecido, prácticamente idéntico, que un par de meses más tarde llevó adelante el Estado de Israel. Y la respuesta a esa pregunta para mí es muy sencilla. El plan económico israelí tuvo apoyo político sustantivo. Esa diferencia sustancial hay que compararlo con lo que te señalaba. Paros generales, los 3 intentos de golpe de Estado y el ataque guerrillero al cuartel. Me parece que ahí está la esencia de por qué es la frustración de ese programa económico. Bueno, claro, más allá de lo que soslaya Jesús Rodríguez de el apoyo geopolítico que tuvo Israel para enderezar el barco inflacionario, digo, Israel en muchos aspectos es un enclave de Estados Unidos, un enclave militar, que en ese momento abandonaba el sueño cooperativista de los kibbutz y se convertía en eso, ¿no? Con una fuerte impronta militarista y guerrerista. Ahora, más allá de eso, lo que dice Jesús Rodríguez es no hubo apoyo político. Un plan de ajuste heterodoxo, como se llamó el de Zurruil, necesitaba apoyo político, no digo unánime, pero sí mayoritario. Y no lo tuvo. En este momento, el gobierno tampoco tiene un gran poder político. Y tampoco ejerce el poco poder que conserva después de las elecciones de medio término de manera decidida. Porque las discusiones internas versan justamente sobre si hay que ser fuerte con los débiles o si hay que ejercer la fuerza sobre los que la tienen ya por su característica. Por ejemplo, Funes de Rioja. Funes de Rioja, que él solito frenó el aumento salarial por decreto, que incluso economistas como Emanuel Álvarez Agis, que habla muy cerca del oído de Alberto Fernández, ha defendido públicamente en la radio ayer. Solito Funes de Rioja frena esa iniciativa que además los propios economistas heterodoxos, pero que son consultados por empresas, dicen evitaría una espiralización inflacionaria como la que se generaría en caso de que las paritarias se vayan al 60-70. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí se cristalizaría una nominalidad que hasta ahora no, y en cambio con un aumento de 10.000, 15.000 pesos por decreto, la gran Lavagna, permitiría recuperar un poco el poder adquisitivo muerto que hay en este momento y que impacte además sobre los que menos tienen en mayor proporción, ¿no? Las sumas fijas hacen eso. Y es lo que pasó en 2002. Estaban tan por el suelo los pisos, estaban tan por el suelo los sueldos,
que la única forma de hacerlos reaccionar fue esa. No había paritarias todavía encausadas, pero la paritaria hoy no resuelve el gran problema de la desigualdad. Porque el que está en paritarias hoy, el que tiene un convenio colectivo de trabajo, aguinaldo, vacaciones, no es la norma en el mercado laboral. No digo que sea un privilegiado, son derechos adquiridos, pero no es la norma. Y los que más sufren son los que están fuera de ese esquema. Los que están más afuera de ese esquema estuvieron la semana pasada acampando. En la 9 de julio, 12 cuadras de acampe. Y ahí, atención, empieza a gestarse un consenso que a mí me preocupa muchísimo, que es el consenso de la culpabilización del que menos tiene. Hoy, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, imagino yo que después de consultarlo con encuestadores y con organizadores de focus groups, dijo esto. Lo que pasó acá fue una extorsión, y que la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen le sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos. Ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Porque además los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Yo vi cantidad de chicos y chicas en los piquetes que se organizaron en las localidades de Reconquista y Avellaneda, en Santa Fe, cuando esos dos pueblos protestaron contra el anuncio de la expropiación de Vicentín. Una compañía que, como hemos contado acá muy en detalle, estafó en $300 millones al Banco Nación, o sea, a vos, a mí, a Facundo Manes, a El Pela, al camarógrafo, a Pedroso, a todos los que estamos acá, y que se salió con la suya, porque se acaba de extender el concurso, pero va a terminar en un desguace y las familias que aportaron a la campaña de Macri van a seguir manejando una parte de la compañía. Sería muy útil en este contexto global que el Estado tuviera Vicentín, muy útil como empresa testigo, para ver cómo se escurrió el superávit comercial del año pasado, cómo le triangularon las exportaciones a la aduana, con empresas controladas en Uruguay, en Suiza, en otros lugares, y cómo, aun cuando no se vayan los granos, como dice el mito, que se van en los barcos que nadie controla, que nadie pesa, se van los dólares que esos granos podrían generar para la Argentina. En esos piquetes había un montón de chicos, y no recuerdo que Horacio Rodríguez Larreta, ni que ningún político haya dicho que sus padres eran unos cobardes por llevarlos a esa protesta. Del mismo modo que nadie nunca armó un grupo antipiquetero para frenar a los que suelen protestar en las rutas, bloqueando el paso cada vez que hay una suba de retenciones aún de 2%, cosa que serviría también mucho para evitar las subas de alimentos. En esto parece que no hay ni halcones ni palomas, o que son todos halcones, porque escuchaste la virulencia, la violencia con la cual se refirió el jefe de gobierno a estos manifestantes. Y bueno, ¿qué esperar entonces de Patricia Bullrich, por ejemplo? Mírala. Los planes sociales ya no dan ningún resultado. La gente cobra un plan social y cada vez es más pobre, cada vez está menos educada, cada vez está más aislada, cada vez vive peor. Así que ya se ha demostrado a lo largo de más de 20 años que ha sido un mecanismo más de clientelismo que de verdadera política social. La verdadera política social va a ser el empleo. Los planes sociales hay que sacarlos. Bueno, acá hay también una mezcla de conceptos. La asignación por hijo, que es lo que está condicionado a que los chicos vayan a la escuela, no es un plan social, es un derecho consagrado por la ley, que tienen todos los chicos del país. Y los programas sociales tienen una contraprestación. Ahora, así nomás, dicen, hay que sacarlos. Gente que se va a morir de hambre, como pasaba en 2001, como pasaba en el 2000. Hay que sacarlos. Pero así como no hay halcones ni palomas, para hacerse el guapo con los que menos tienen, con los más débiles,
parece que tampoco hay grieta. Escuchá lo que dijo ayer el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Y decir basta también, ¿no? Basta de apretar a los argentinos. Basta de apretar a los argentinos de esta forma. Hay que buscar otra modalidad de protesta también. Nosotros comprendemos y entendemos que hay derechos constitucionales y claramente los respetamos. Pero basta de apretar a los argentinos. Sentimos que lo que pasa en el 9 de julio es de laburantes contra laburantes. Así nomás, basta. Y Luis de Lía, un hombre que ha cortado infinidad de veces rutas, se sumó a este coro, a este consenso del garrote, porque primero viene esto y después viene la represión. Y se construye así. Escucha. Una cosa es la demanda social del pueblo obrero y otra cosa distinta después es que todo esto sirva para la campaña electoral del pueblo obrero. Si yo fuera Juanchi, tampoco los hubiese recibido. Hacer el show-off de estar 2 días en la calle en nombre del hambre no me parece decente. Bueno, ahí escucharon, ¿no? Ahí escucharon desde Patricia Bullrich hasta Luis de Lía. Y fíjate a Javier Milei. Javier Milei dice algo así como, esto es gracias a nosotros. Pone, parece que los focus group dicen que Ramiro Marra ha planteado un tema que es de interés de los habitantes de la ciudad y que el Steve Jobs falso, por la reta, se enteró ahora. Yo vengo citando a autores de izquierda, la verdad. Lo he citado a Lenin cuando estalló la invasión de Putin a Ucrania. La semana pasada creo que hablamos de un texto de Gramsci. Hoy voy a citar a un politólogo norteamericano que se llama Joseph Overton. Overton falleció en 2003, pero construyó como nadie un concepto sobre cómo se construyen las políticas en democracia. Dice Overton que hay como una ventana. La ventana de Overton le llaman los politólogos. Una ventana en la cual en el centro están las políticas que se llevan adelante y en los costados lo que no se considera aceptable siquiera conversar. O sea, acá está lo que hace el político, no porque lo crea, sino porque ve que es lo mayoritariamente deseado por la sociedad. Esto es lo que se hace, pero esto se considera sensato desde la política. Y esto se considera aceptable desde la política. Esto ya no. Esto ya se considera medio marginal y esto extremista. Puede ser para la izquierda o para la derecha. Podría considerarse extremista expropiar las viviendas ociosas que tiene un propietario, por ejemplo, para que bajen los alquileres, del lado izquierdo. Y podría considerarse extremista también matar a los piqueteros porque cortan el 9 de julio. Nadie hoy en la política argentina haría eso. Ahora, lo que hacen discursos como el de Milei es correr los márgenes de esa ventana, correr los márgenes de lo aceptable en la política. El movimiento antipiquetero de Ramiro Marra es una aberración fascista. Yo se lo dije, lo puedo decir ahora porque se lo dije en la cara a él acá adelante. Es increíble que exista algo así para nuestra democracia. Y sin embargo, lo que consiguió fue correr esa ventana hacia la derecha, abrir la ventana hacia la derecha, para que el medio hoy esté en decir que es una extorsión, que esa gente que pasa hambre, que vio cómo los alimentos aumentaban casi 10% el mes pasado, que no le puede comprar leche, que no puede calefaccionar a sus chicos, bueno, hoy es aceptable. Lo que antes sonaba extremista, hoy es parte del consenso. Un consenso que obviamente contribuimos los medios de comunicación a construir también, pero que empieza en un set de televisión, en una declaración que parece inocua, y termina con un garrote en la cabeza de alguien. O lo que es peor, con muertos en alguna manifestación.
noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro noticiero suele mostrar las extrañas costumbres que caracterizan a los habitantes del planeta azul. Entre ellas, hay una que parece especialmente inofensiva. Es la costumbre de intercambiar regalos. Las fiestas religiosas, los cumpleaños y las visitas parecen ser una excusa perfecta para intercambiar objetos de valor. Muchas veces, el valor del objeto está dado por el precio y otras veces por algún significado oculto. Como en nuestro país preferido del planeta azul los precios suben más rápido que un cohete de Elon Musk, su presidente decidió elegir un regalo para su par chileno, Gabriel Boric, cuyo valor tenga un significado especial. Regalé a Gabriel un disco que añoraba y que atesoraba de los años 70 de nuestro querido Luis Alberto Spinetta, que dice algo así como: nunca van a convencerme que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. Los discos de vinilo tienen un montón de significados ocultos. Sin ir más lejos, en una época corría el rumor de que si se reproduce al revés algún disco, se pueden escuchar mensajes satánicos. ¿Es posible que este regalo tenga algún mensaje cifrado? ¿Será posible que aparezca el diablo si le damos marcha atrás? Hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. La situación económica en la Argentina está tan devaluada que el presidente chileno, en vez de traerle un regalo al presidente, simplemente le mostró una foto de algo que le quería regalar al perro de Alberto Fernández. Me refiero a su mascota, no a las cualidades del primer mandatario como cantante. Una alfombra olfativa para Dylan. ¡Uy, me encanta! Y se le olvidó pasármela, pero se la... Ya llegará, decirle que gracias. Ya, le voy a decir. ¡Qué bueno! Sin embargo, el presidente transandino no se privó de dejarle un regalito al periodismo argentino, que entre la precarización laboral y el pluriempleo está cada vez más pobre. ¿Por qué los medios solamente me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país, en Chile? O los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia. Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y nuestro Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo. Pero si hablamos de regalos con mensajes ocultos, no podemos esquivar el que le hizo la vicepresidenta al presidente. Y para que no queden dudas del mensaje, bueno, ella se encargó de dejarlo bien en claro y decirle todos los mensajes cifrados que contenía. Pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Bueno, si ese libro es de una extraordinaria actualidad, ¿acaso tenemos que esperar que el gobierno termine de manera anticipada en medio de una hiperinflación y que después asuma un patilludo? Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a regalar un libro, traten de no contar el final o de regalar alguno de la colección Elige tu propia aventura. Así al menos podemos simular un poco de sorpresa. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Sonríe con Hugo Neptuno porque es habitual televidente de Brotes Verdes, Facundo. Así es. Gracias por venir, Muy bueno. Bueno. Estoy contento de estar acá. A ver, primero algunas cuestiones urgentes del bolsillo. Sos diputado después de la campaña del año pasado y se está discutiendo el proyecto de ley para, ahora que hay acuerdo con el fondo y hay que pagarle, que eso surja de lo que tengan argentinos ricos sin declarar en el exterior. Parte de la oposición ya dijo que está en contra. ¿Vos qué pensás del proyecto? Sí, son atajos, son manotazos de ahogado. Me parece que es parte de la falta de sensatez que plantean sectores del gobierno, que son los que realmente están causando el problema. La división del gobierno es, a diferencia de los 80, cuando hablaste recién del radicalismo, que yo coincido con Jesús Rodríguez, que el contexto es diferente, incluso sumo que había dictaduras alrededor de Argentina en ese momento. Pero me parece que acá la piedra se la pone sectores del gobierno al gobierno, así que es una lástima, porque en este momento hay una oposición que es mucho más responsable de lo que fue la oposición en los 80, con los paros generales. ¿Toda o una parte?
Bueno, yo quiero hablar del futuro, vine acá a hablar del futuro, pero me parece que en la Argentina nadie puede tirar la primera piedra. No, pues la oposición, por ejemplo, le bloqueó el presupuesto a este gobierno. Yo estuve ese día, fue mi primer día en la Cámara. Muchos de nosotros estábamos abiertos a darle el presupuesto, pero hubo una agresión, ¿te acordás?, de Máximo Kirchner a toda la oposición, que desató una dinámica que no se pudo controlar y que después fue inclusive una autocrítica de muchos sectores de la oposición. Por eso te digo que en la Argentina me parece que lo que está pasando, Alejandro, es que estamos frente a una crisis enorme. Nadie ha dimensionado también la pandemia. Volviendo a los 80 que vos mostraste, en los 80 había un cansancio de los golpes militares, pero Galtieri en el 81 dijo que las urnas estaban bien guardadas. Y yo creo que sin Malvinas, quizás los militares, a pesar nuestro, podrían haber gobernado unos años más Malvinas. La tragedia de Malvinas catalizó, aceleró la decadencia de los militares. ¿Fue eso o fue la marcha de Ubaldini de Paz, Pan y Trabajo unos días antes? Bueno, pero hubo un consenso que se había acabado para la Argentina, por suerte, las dictaduras intermitentes y que empezamos a recurrir a la democracia. Yo sinceramente pienso que la pandemia aceleró la división entre una gran parte de la sociedad y la dirigencia, una dirigencia que desde la democracia no pudo dar prosperidad y que realmente la pandemia genera un cambio de época, un nuevo clima, de hartazgo, un nuevo paradigma. Enojo. Sí, yo creo que, es más, a diferencia del 2001, hoy estamos quebrados por dentro. Hubo un artículo de José Nathanson hace unos meses que hablaba que los argentinos tenemos el alma rota. Yo coincido, yo recorro los lugares más vulnerables de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, y a diferencia del 2001, donde en un momento había ira, ahora estamos todos quebrados por dentro. La pandemia nos quebró. Y yo creo que este cambio de ciclo que aceleró la pandemia nos tiene que encontrar de una vez por todas, generando política de Estado, una visión de país. Vos recién hablabas, también te escuché atentamente tu editorial, del gas, del problema del gas, que es cierto. Argentina tiene un problema de energía crónico, te diría, donde también nadie puede tirar la primera piedra. Fíjate vos, si hubiésemos hecho gasoductos, planta de licuefacción, hoy estaríamos en un mundo que demanda energía, exportando energía y no hablando de ajustes. Alguna vez vamos a tener que discutir la prosperidad, el desarrollo, la modernidad, cómo crear empleos genuinos del sector privado. Y eso nos requiere a todos. Lo que pasa es que cuando lo hizo Macri en el anterior gobierno, terminamos en una experiencia desastrosa. Que vos, bueno, me parece que compartís el diagnóstico. Yo entré a la política, di el paso para darle otro semblante a la oposición. Yo fui crítico de muchas cosas de Cambiemos y por supuesto que estoy en Cambiemos para tratar de darle otro semblante. Lo va a elegir el año que viene la sociedad. ¿Qué semblante quiere de la oposición? Yo quiero un semblante que realmente entienda que la sociedad argentina se cansó se frustró, se cansó de una dirigencia que no le pudo dar prosperidad. Hace décadas que vivimos discutiendo lo mismo. ¿Vos vas a ser candidato a presidente el año que viene? Pero el libro que Cristina Kirchner, la vicepresidenta, le regala al presidente. Sí. Yo no coincido que la situación es similar. Incluso ahora creo que hay una oposición más responsable que esa época. Y como te dije, había dictaduras. El escenario para mí es diferente. Pero estamos hablando de los mismos temas. En eso sí coincido. Estamos hablando de inflación, estamos hablando de fuga de divisas, estamos hablando del dólar, estamos hablando de los tipos de dólares. ¿Cuándo vamos a pero escúchame, vos sos economista. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de progreso, de crecimiento sostenido, no de veranitos económicos, de cómo una matriz industrial puede generar más valor agregado y dar más riqueza? Algún día vamos a tener que discutir eso. Si no, Argentina va a seguir decayendo y vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable, que es lo que hacemos permanentemente. Discutimos cómo administramos pobreza, discutimos atajos políticos, pero realmente yo creo que este post-pandemia en un país que ya venía frustrado nos obliga a la dirigencia, a todos, a ustedes también, a los periodistas, a los empresarios, a los sindicalistas, a los políticos, a la sociedad,
a pensar en grande, a decir, bueno, vamos a encarar el progreso de una vez por todas. De economía te quiero preguntar varias cosas y esto lo quiero introducir con Lua Isikov, mi compañera, que viene a hablar de la reunión que hubo hoy justamente en el Ministerio encabezada por Martín Guzmán. Lu, buenas noches. Buenas noches, Ale. Y lo que está detrás de esto, ¿no? También lo ves ahí en pantalla. Hay una conducción en jaque. Vamos a hablar de algunas tensiones que atraviesan hoy al sindicalismo. ¿Por qué el sindicalismo? Bueno, vos contabas esta reunión que se dio entre la UIA, la CGT, con la sorpresa de que fue Pablo Moyano, marco la sorpresa porque hay un sindicalismo dividido y de eso también te quiero hablar. Y bueno, obviamente los representantes del gobierno. Una reunión con el no anuncio, decías vos. Se habló de que se van a anticipar las discusiones paritarias, que en realidad en una mesa informal pueden estar abiertas desde ahora, ¿no? Sí, claro. Pero ese fue un poco el anuncio, una canasta de 50, 60 productos que van a, ahí lo ves en pantalla, lo que fue esta reunión, bueno, 50, 60 productos que van a ser complementarios de precios cuidados, se va a actualizar precios cuidados antes de este viernes, se espera, y también se va a anunciar en las próximas horas. No se anunció hoy esta canasta de la que te hablo, y se habló de crear mesas de trabajo para discutir distintos temas de coyuntura económica. Es decir, no hay bono, no hay aumento por decreto, que eran las cosas con las que se especulaban antes de la reunión. Y ahí nos planteamos cuál es el rol hoy de la CGT, porque los empresarios presionaban porque no hubiera ningún tipo de bono para el sector privado y tenías una CGT ahí que no se sabía bien cuál iba a ser la postura, una CGT que, y acá viene, me parece, el punto de mayor tensión. Por un lado quiere apoyar a Alberto Fernández, la conducción, la cúpula de la CGT, porque sabe que está atravesando el gobierno en un momento delicado, una cúpula muy crítica del kirchnerismo. No hablo de Pablo Moyano, pero sí de Daer y de los demás representantes de la CGT. Muy crítica del kirchnerismo, pero al mismo tiempo muy presionada por sus bases, que ven cómo se les está licuando el salario. Eso en el mejor de los casos, te digo. Furlan? Bueno, y acá tenemos otra cuestión, ¿no? En paralelo, por eso te decía la conducción en jaque, lo tenemos a Furlan, si vemos la foto completa, después te voy a mostrar otra foto que se dio hoy mismo, ¿eh? En el mismo momento, ahí está por un lado Pablo Moyano y vamos a ver a Furlan hoy con Máximo Kirchner. En el mismo momento en que la CGT se sentaba con el gobierno, una CGT que también, una reunión que excluyó a algunos funcionarios como Feletti, por ejemplo, el kirchnerista, y que excluyó también a la CTA, lo dijo Yasky claramente, a nosotros no nos invitan a estas reuniones. Y acá tenés lo que pasaba en el mismo momento a un Máximo Kirchner en Merlo con Furlan, que desplazó a Caló de la conducción de la UOM, y hay, no sé si decirte un miedo, pero sí una tensión en el sindicalismo de que esto se pueda extender. Gremialistas que hace años están atrincherados o no, bueno, es debatible, ¿no? Pero en sus gremios, y que de repente las bases se les empiezan a plantar y los sacan de la conducción. Abel Furlan pasó en la UOM, un dirigente cercano a Máximo Kirchner. Y te marco esto porque no solo estas conducciones son puestas en peligro, digamos, por la izquierda, sino por incluso dirigentes más combativos cercanos hoy al kirchnerismo. Y un kirchnerismo muy dividido en sus posturas al gobierno, y lo tenías ahí a Pablo Moyano también jugando con Máximo Kirchner, los Moyano en un doble juego, Hugo Moyano, Moyano padre, defendiendo a Alberto Fernández. Pablo Moyano, hay quienes dicen que están realmente peleados, pero bueno, nosotros también lo podemos interpretar como un doble juego entre ellos. Un Pablo Moyano, bueno, por otro lado, también acercándose al kirchnerismo. Así que eso es el eje de tensión que hoy recorre las filas del sindicalismo. Gracias, Lu. Cualquier cosa sumate también a las preguntas a Facundo. Era el gran cuco de Alfonsín en ese momento. Lo dijo Jesús Rodríguez en la entrevista el otro día. Nos hicieron 13 paros. El sindicalismo, digo. Sí, ¿Vos pensás así. que hoy este tipo de expresiones pueden ser, no sé, desestabilizadoras para Alberto Fernández? Mirá, yo estoy preocupado porque incluso con las internas en los movimientos sociales, yo creo que es un momento de crisis, es un momento muy difícil, de mucho sufrimiento, y es irresponsable de algunos dirigentes pelearse entre el mismo espacio, porque vos sabés de economía muy bien que el problema argentino excede el económico, es un problema de falta de visión, de estrategia, pero aún en la economía el problema estructural es de confianza, de productividad y de políticas pendulares. Bueno, Facundo, pero ustedes tienen también gente que quiere dolarizar la economía y vos me imagino que no.
No, yo creo que son recetas del pasado. Habría una maxi devaluación, sería una pulverización de los salarios, sería... Pero por eso ustedes también están divididos en ese sentido, en qué hacer. Pero sin duda la oposición se está reorganizando. Yo creo que Cambiemos, en el fondo, en el gobierno de Cambiemos, gobernó el PRO, básicamente. El expresidente Macri, cuando ganó la elección, dijo esto fue una coalición electoral, no de gobierno. Fue una coalición electoral y legislativa. Entonces, claramente desde ese momento se empezó a reorganizar Cambiemos, porque la que ganó la elección después se reorganizó para gobernar. Y ahora nos está diciendo un poco, yo mando, yo elijo los candidatos, y encima si quiero me voy a jugar al bridge. Bueno, yo estoy en un espacio que no es el PRO, que es el radicalismo. En realidad es más que el radicalismo, porque en la provincia de Buenos Aires lo que hicimos fue convocar a miles de ciudadanos de la sociedad civil que se involucren. Yo creo que todos tenemos que involucrarnos en un país que viene decayendo en todas las variables, más una pandemia. Y hay peronistas en este espacio, hay gente del PRO, hay radicales. Yo creo que la sociedad va a elegir el semblante y la cara de la oposición. No, nadie va a imponer a dedo a los candidatos de la oposición. Pero yo quiero volver al gobierno. Vos sabés bien que la confianza es clave en la economía de un país. Y estas divisiones internas del gobierno, un gobierno que debería unido convocar a la oposición para, por ejemplo, un plan integral de estabilización macroeconómica, está dividiéndose, lo veo ustedes lo plantean en los sindicatos, pero también lo vemos en las organizaciones sociales. Hay unas organizaciones sociales que responden más a Alberto Fernández, otras más al kirchnerismo. Es muy peligroso. Estamos jugando con fuego. Yo quiero ser muy cauto en esto. Los dirigentes fuimos elegidos para tomar responsabilidades y es un momento de bajar la tensión, porque si no, este fuego no se sabe a dónde puede terminar. Facundo, hay de hecho una convocatoria de un sector del gobierno, te hablo explícitamente de Sergio Massa, hoy a la oposición. Y hay quienes ven, de ambos lados, te digo, desde Juntos por el Cambio y desde el Frente de Todos, la posibilidad de un Sergio Massa que se esté acercando a Morales, incluso a Larreta, digo, que se genere algo nuevo, una especie de nueva coalición para 2023 entre un sector más moderado, y hay quienes ven que tienen más en común en ese sector que, bueno, con los halcones de Juntos por el Cambio en el caso de ustedes. ¿Vos ves la posibilidad de una alianza nueva o crees que el radicalismo va a jugar integrado a Juntos por el Cambio para 2023? Mirá, yo te puedo responder por el radicalismo, tampoco puedo hablar en nombre del radicalismo, pero tengo muy buena relación con Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, y él está haciendo un trabajo muy importante en que el radicalismo compita en todos los distritos y en todas las categorías el año que viene. Yo veo a Gerardo Morales muy comprometido con un radicalismo que deje de hablarle a los radicales y convoque a otros sectores de la sociedad, como lo hizo Alfonsín en el 83. Alfonsín no ganó solamente con el radicalismo, ganó con el voto peronista, con el voto socialista, incluso con algún voto liberal. Me parece que el radicalismo está en esa posición y yo creo que el radicalismo va a dar la batalla para liderar el espacio de la oposición del año que viene. ¿Eso que le preguntaba de Massa? No puedo hablar de Massa, yo puedo hablar en parte de Gerardo Morales, que está haciendo un buen trabajo. Estamos en diálogo permanente con él y yo lo veo muy comprometido a que el radicalismo tenga su identidad, su nueva identidad. Estamos todos colaborando para que haya un nuevo radicalismo. Los partidos políticos no tienen derecho a existir para siempre, si no se renuevan, si no se adaptan a la sociedad, si no incorporan nueva gente. Y es justamente lo que está haciendo el radicalismo. Así que yo veo muy bien la presidencia de Gerardo Morales y su trabajo, pero lo que veo es que el radicalismo quiere liderar, renovándose, adaptándose a los nuevos tiempos. No veo a un radicalismo siguiendo a una fuerza política como fue en el 2015. Las dos últimas experiencias radicales puras fueron muy traumáticas, terminaron muy mal. Terminó en la hiperinflación del 89 y terminó en el 2001, en el estallido social popular y las muertes, sobre todo de diciembre de 2001. ¿Crees que alguno de esos dos escenarios puede ser el desenlace de Alberto Fernández, sea por producto de esta discusión interna o por producto de coyunturas y ataques externos? Primero te quiero contestar la primera parte de tu pregunta, que es muy importante, porque yo tengo una visión histórica
que ve también una parte muy positiva de la contribución de la Unión Cívica Radical a que fue la reconstrucción democrática. Porque si ganaba Luder en el 83, si ganaba el peronismo, había autoamnistía. Había un pacto sindical militar, había autoamnistía, acá no había nunca más, no se juzgaba. Entonces, eso es indiscutible. No, pero se reconstruyó la democracia. Fue el último gran proyecto colectivo exitoso de los argentinos. Porque después, la convertibilidad terminó en la crisis de 2001. Fue la convertibilidad del peronismo que terminó en crisis. O sea que uno puede tener miradas. Después, el 2003 y el auge kirchnerista fue con una soja exorbitante. No fue por una matriz industrial de valor agregado. Pero yo quiero hablar del futuro. Yo creo que en el futuro tenemos que ser todos maduros, porque estamos frente a un desafío histórico. Una pandemia con la cual vamos a lidiar con los efectos económicos, educativos, psicológicos por una década, con un mundo en guerra. Entonces, los argentinos realmente tenemos que ser responsables, no fogonear la crisis y entre todos tratar de construir una visión de país, una política de Estado que nos cambie la mentalidad y en vez de discutir detalles, chusmeríos, internas, atajos, empecemos a discutir cómo generamos riqueza. Argentina va a tener que generar en los próximos 10 años alrededor de 7 millones de trabajos genuinos privados, del sector privado. Eso tenemos que discutir. ¿Cómo educamos a los chicos en una nueva revolución industrial? ¿Qué sistema de salud queremos? ¿Cómo cambiamos la matriz productiva para exportar más valor agregado? ¿Cómo vinculamos la ciencia y la tecnología con el sector productivo masivamente? Eso vamos a tener que discutir. Facundo, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a vos. A ustedes, buenas noches. Nos reencontramos el martes que viene a las 23, como siempre. Acá. Chao.